¿Cómo están? Vamos a ver las unidades 1 y 2 de la unidad 4 del curso de inmunobiología de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en el núcleo Maturín con la ayuda de Aurora Carolina Ledesma Cárdenas. Ahora vamos a ver aquí la unidad 4 tiene dos divisiones, aplicaciones en biología humana, bioquímica e ingeniería de alimentos. La subunidad 1, aplicación en biología humana, y la subunidad 2, aplicación en bioquímica. Una aplicación vimos cuando ya vimos ya en la hipersensibilidad, que era una que se usaba CAR-T. En esta presentación, en esta clase, exploraremos cómo el sistema inmunológico, nuestro defensor interno, tiene aplicaciones que van mucho más allá de combatir el simple resfriado, ¿no? O algo tan complejo como un cáncer. Veremos cómo la inmunobiología está revolucionando la medicina, la bioquímica y hasta la forma en que producimos alimentos. Hay una aplicación en biología humana que se llama la inmunoterapia. La inmunoterapia es una estrategia terapéutica que utiliza el propio sistema inmunológico del paciente para combatir enfermedades. Es decir, una terapia en la que usas tu sistema inmune. Entonces, en el cáncer, la inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento del cáncer porque se ha entrenado el sistema inmunológico para reconocer y destruir células tumorales, con el caso del CAR-T, que es uno de los sistemas que se ha usado para el cáncer. Y enfermedades autoinmunes, la inmunoterapia también se está explorando para modular la respuesta inmunitaria en enfermedades como la artritis reumatoide y el lupus, que son tipos de reacciones inmunes mediadas por una reacción exagerada del sistema inmune. Ya vimos también la artritis reumatoide, que se ataca la membrana sinovial, porque presentan a los linfocitos T un antígeno equivocado. La inmunoterapia es una de las áreas más emocionantes de la medicina moderna, en especial contra el cáncer. Que ustedes saben que el cáncer lo primero es que te lo quiten, ¿no? Que no sirve. Porque a menos que te lo realmente esté muy pequeño y te quiten todo alrededor, cuando es una sola célula la que puede producir cáncer, una sola. Entonces cuando ellos te quitan, pero no te quitan todo, hay unas células fuera de lo que te quitaron. O cuando ellos te están quitando, desprenden células cancerígenas, pues te vuelve a aparecer. Eso es lo primero. Después te dan quimioterapia, que las células mutan y se hacen resistentes. Le tiran radiación, que las células también resisten, las células, y solo una vuelve a aparecer. Y lo otro que están usando, pues, la inmunoterapia, ¿no? Bueno, primero los tipo CAR, no T, y después los anticuerpos monoclonales que lo hacen atacar específicamente contra una parte del cáncer que está dañando, anticuerpos monoclonales. ¿Qué otra característica de usar el sistema inmune? Bien, entonces hay otra aplicación que son las vacunas, que vienen ya del siglo XIX. ¿No? Es la preparación que estimula el sistema inmunológico para que desarrolle una protección, inmunidad contra las enfermedades infecciosas, ¿no? Ya todos vivimos el COVID, vimos que las vacunas sí son útiles, pero como es un juego con el sistema inmune, y el sistema inmune no se juega, como ustedes saben, porque es muy complejo, pues a mucha gente se le produjeron reacciones no previstas, alergias, autoataques, ¿no? Con las vacunas, ¿no? Y quedaron con el long COVID que se llama. Pero bueno, lamentablemente, pues nada es perfecto. Entonces, las vacunas son una herramienta más, una de las herramientas más efectivas para prevenir las enfermedades infecciosas, desde el sarampión hasta el COVID-19. ¿Cómo funcionan? Las vacunas exponen al cuerpo a una forma debilitada o inactiva de un patógeno.
enseñando al sistema inmunológico a reconocerlo y a combatirlo en el futuro cuando el patógeno efectivamente aparece. ¿No? Entonces dice aquí, las vacunas son un verdadero milagro de la ciencia. Gracias a ellas hemos erradicado enfermedades como la viruela y reducido drásticamente la incidencia de muchas otras. Reducido, más no hecho desaparecer, ¿no? Porque los microorganismos mutan y se escapan del sistema inmune. Entonces aquí hay varios tipos de vacunas, ¿no? En cual el virus, en este caso, está inactivo. Aquí está atenuado el virus, la bacteria, que se está usando como para vacunar. No, y esta es una vacuna basada en el vector vírico, en un vector vírico. Es decir, una vacuna basada en un vector, quiere decir alguien que transporta el antígeno, que va a producir la reacción inmune. Y las células de memoria, para cuando te ataque la enfermedad, pues tú seas más resistente. Entonces hay otra aplicación en biología humana de la inmunobiología, que es esta técnica que se llama ELISA, que es en inglés, en la traducción del inglés al español, es ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas. Y es una técnica que utiliza los anticuerpos para detectar la presencia de antígenos. Tú haces una reacción en una serie de pocillos y si tú tienes una bacteria que tiene un antígeno determinado o un alergénico, entonces se produce una reacción antígeno-anticuerpo porque cada uno de esos pocillos hay anticuerpos monoclonales específicos contra un antígeno particular y que cuando se forma la unión antígeno-anticuerpo se dispara una reacción de color. Y eso se pone en un colorímetro, te dice cuánto del antígeno tienes tú, o sea, cuántas bacterias o cuántos alergénicos. Esta es otra, Western blot. Es una técnica que separa proteínas por tamaño y luego las detecta con anticuerpos específicos. Se corre en electroforesis en un equipo, se corren las distintas sueros o proteínas o complejos de proteínas que tú tengas, ellos se separan a lo largo del anticuerpo y después tú lavas eso con anticuerpos específicos contra esas proteínas que son detectadas como antígenos por esos anticuerpos y pues eso va con una reacción de color, parecido a la ELISA. Pero en este caso se separan, ¿no? La mezcla de las proteínas. Entonces, aplicaciones, estas técnicas se utilizan para diagnosticar enfermedades, infecciones, de un virus, de una bacteria, un hongo. También para reacciones autoinmunes y alérgicas. Así como para monitorear la respuesta inmunitaria a tratamientos. No vas viendo cuántos microorganismos tienes tú. Gracias a los ELISA de los Western blot. Las técnicas de diagnóstico inmunológico son como detectives moleculares, entre comillas, que nos ayudan a identificar la presencia de enfermedades. ¿Por qué? Porque se basan en los anticuerpos, básicamente, que detectan antígenos específicos. Y evaluar cómo va la respuesta del sistema inmunológico a un determinado enemigo o cáncer. Bien, aplicaciones en bioquímica, dice, anticuerpos. De los anticuerpos son las proteínas, como ustedes saben, producidas por el sistema inmunológico que reconocen y neutralizan las sustancias extrañas, los antígenos. Son específicos. Cada anticuerpo se une a antígenos específicos como una llave. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones en bioquímica? Los anticuerpos se utilizan para identificar y purificar proteínas específicas. Porque el anticuerpo hace un anticuerpo, por ejemplo, contra la serotonina, contra la adrenalina en el cerebro, ¿no? Y entonces ese anticuerpo va a reconocer eso y va unido a una molécula que se ilumina con la luz, por ejemplo, fosforescente, y eso es lo que aparece en los papers tan bonitos cuando se ve que una determinada molécula se está produciendo y ya se ve color verde. Pero como se usa los anticuerpos en investigación para identificar
En ese caso, identificar y purificar también lo mismo, porque tú lo unes y quedó unido esa proteína, entonces tú después separas todas las otras y te quedas esta con el unido al anticuerpo, y ahí tú tienes tu proteína que te interesa, la identifica y la concentra, la purifica. Terapia. No, los anticuerpos monoclonales son anticuerpos producidos por un linfocito B modificado que solamente producen ese anticuerpo. Entonces, los anticuerpos monoclonales son medicamentos que se dirigen a proteínas específicas en células cancerosas o en procesos inflamatorios. Entonces, tiene un anticuerpo monoclonal que reconoce una determinada célula cancerígena. Muchas veces van incluso con un medicamento y matan solo esas células cancerígenas. O debieran hacerlo. No siempre tiene. Porque las células cancerígenas cambian. Tú le lanzas el anticuerpo monoclonal y ellas ya no tienen ese antígeno superficial. Diagnóstico. Los anticuerpos se utilizan en pruebas de laboratorio para detectar enfermedades infecciosas y autoinmunes. Como en el ELISA, ¿no? Que ya mencioné. Entonces aquí dice, los anticuerpos son como misiles inteligentes del sistema inmunológico. Su capacidad para unirse específicamente a los antígenos los convierte en herramientas poderosas en la investigación, el diagnóstico y la terapia. Entonces, explicación en la bioquímica del sistema inmune, entonces va a hablar de las citocinas. Las citocinas son proteínas mensajeras producidas por células del sistema inmunológico. Acuérdense, la liberan los mastocitos, la liberan los linfocitos, que regulan la respuesta inmunitaria y la inflamación. Bueno, hay muchos tipos de citocinas. Las citocinas pueden activar o inhibir la respuesta inmunitaria, promover la inflamación, regular el crecimiento celular y también la diferenciación. Entonces aquí hay unas aplicaciones de las citocinas. Lo primero se estudia en investigación para conocer los mecanismos de las respuestas, ¿no? Aquí hay una serie de citocinas, mira, la 4, la 2, la 4, ¿no? Es lo que ellos hacen, ¿no? Estos son linfocitos T helper. Terapia. Las citocinas recombinantes se utilizan para tratar enfermedades como el cáncer y la esclerosis múltiple. Entonces, si tú sabes lo que va a hacer la citocina, entonces tú la puedes usar como un medicamento para manipular el sistema inmune y hacerlo más efectivo, ¿no? Induciendo la proliferación de las células células beta, o las células mastocitos, en este caso que está mostrado aquí, ¿no? O también activar las células helper. Entonces tú pones los linfocitos, este es otro linfocito, TNF, el factor tisular necrótico, se llama. Factor necrótico tisular. Es otra citocina que la producen los linfocitos T y producen, pues, inflamación o atraen a los linfocitos B. Entonces, aquí hay un diagnóstico que tú también puedes usar las citocinas para hacer diagnóstico en sangre, porque te ayuda a determinar algunas enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Una aplicación de la inmunobiología en bioquímica y en medicina. ¿No? La citocina. Antes estuvimos hablando de las aplicaciones de los anticuerpos. Y antes de las enfermedades. Bien. Y aquí está el famoso sistema de complemento. Entonces, si se acuerdan, el sistema de complemento es como una bomba de destrucción del sistema inmunológico. ¿No? Cuando se activa, desencadena una serie de reacciones que lo que hacen hacer es huecos, ¿no? en las bacterias invasoras o en las células que están con una bacteria adentro, ¿no? Una bacteria que es interior, intracelular, así es la palabra. Entonces eso se activa el sistema de complemento. Ajá. Entonces aquí, aplicaciones en ingeniería de alimentos.
Entonces, primero, la aplicación en la inmunología de alimentos. Entonces, aquí se estudia cómo el sistema inmunológico reacciona a los alimentos y cómo los alimentos pueden afectar la función inmunológica. Entonces, hay una serie de alimentos que alguna gente es alérgica, son tóxicos, ¿no? Porque hay tóxicos, hay gente que es tóxica al maní, al compuesto del maní, otros que son tóxicos a los huevos, otros que son tóxicos a la caseína de la leche, a las nueces, al gluten del trigo, a moléculas del aceite de pescado. Mira este pobre muchacho como de una persona alérgica aquí, de una erupción cutánea, es hipersensible él, ¿no? Recuérdense la clase de hipersensibilidad. Entonces, aquí alergias alimentarias, que son reacciones inmunológicas adversas a proteínas alimentarias específicas que pueden causar síntomas leves o graves. O sea, hay otras aplicaciones en ingeniería de alimentos, de la inmunología, que dice aquí la seguridad alimentaria. La inmunología de alimentos ayuda a identificar alergenos alimentarios y a desarrollar métodos para reducir su presencia en los alimentos. Primero tienes que descubrir cuáles son los alergenos que tienes ahí y pues tú tratas de reducir el número. No, como por ejemplo con el gluten lo hacen, ¿no? No, sacar el alimento sin gluten. Y desarrollas nuevos alimentos que no alteren el sistema inmune o que lo mejoren al sistema inmune. Por ejemplo, zinc, ¿no? Si la gente tiene zinc, le dan alimento con zinc, pues su sistema inmune mejora. Porque es un compuesto que está fundamental para la maduración de los linfocitos, zinc. Entonces, la inmunología de alimentos es un campo, inmunología de alimentos es un campo en crecimiento que está ayudando a mejorar la seguridad alimentaria y a desarrollar alimentos más saludables. Conclusiones. La inmunobiología es una ciencia con aplicación en múltiples campos, desde la medicina hasta la alimentación. Y la inmunobiología seguirá revolucionando la forma en que entendemos y tratamos las enfermedades. Desarrollamos nuevos alimentos y mejoramos nuestra salud. Es un campo apasionante para mejorar la salud humana y la calidad de la vida. Espero que esta presentación te haya gustado. Sobre las aplicaciones, veremos más. Queda una clase más. The End. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.